Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Agora Guadalajara TV, que se transmite en la plataforma de Origen y Destino 2015, en la que le estamos ofreciendo una programación en la cual ustedes pueden obtener el dato necesario para poder hacer juicios con respecto a lo que nos acontece en la vida de el país y de nuestra localidad. Como saben ustedes, ya es nuestro quinto programa. Hemos estado abriendo espacios y estamos por seguir difundiendo en más plataformas nuestros contenidos que definitivamente no son juicios, solo son opiniones y están a sus órdenes. Usted, usted tendrá la mejor opinión en este caso. Soy el abogado Juan José y me pueden buscar en cualquiera de mis plataformas, en YouTube, Instagram, Twitter, en fin, todo lo que ofrece este ancho mundo de la información digital. Esto que estamos escuchando ahorita, nuestra introducción al programa, es autoría del grupo llamado Buwan. Buwan se dedica a hacer música alternativa y está para ustedes en la plataforma de Spotify, totalmente gratuito para que lo puedan disfrutar. Esta y otras grabaciones disponibles en esta plataforma. En un momento más, 10 minutitos más, vamos a enlazarnos con nuestros panelistas y los abogados que van a estar presentes en esta ocasión para poder dar pie a tres temas que tenemos en dos horarios. Como ustedes saben, tenemos dos horarios de transmisión este día, que es a las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo de Occidente, y a las 19 horas, 7 de la tarde, tarde-noche, como usted lo prefiera, debido al horario de verano. Así que tenemos tres programas. Uno de ellos es el que se refiere a la guerra de las vacunas. Y esta guerra de las vacunas, como saben ustedes, ha afectado a la mayor parte de los países pobres y ha favorecido a la mayor parte de los países ricos. Esto hay una investigación hecha a nivel internacional en la cual se dice que los 20 países más ricos son los que han estado acaparando estas vacunas. Y por lo tanto, las economías más pobres, las 20 economías más pobres, se han quedado sin una sola vacuna. De esto vamos a platicarle a todos ustedes en esta conversación muy amena que hacemos con nuestros expositores y que darán sus puntos de vista, aportarán también la información que ellos tienen de manera particular para que usted realmente sepa cuál es el origen y el problema de las vacunas. Nuestro segundo tema sería las campañas políticas y lo que se está virtiendo en estas campañas políticas rumbo a la elección 2021, que como ustedes saben es de total importancia para todo nuestro país, ya que prácticamente en sexenios pasados este tipo de elecciones pues no significaban mucho para los gobernantes y no le daban ese auge necesario, y ahora
sí tiene una relevancia necesaria, porque dentro de estas elecciones se van a colar, por así decirlo, se van a colar algunos personajes que ya han estado dentro de la palestra política y que han dañado, de acuerdo a la opinión de la gran mayoría de nuestros conciudadanos, han dañado la economía y la forma de vida de los mexicanos. Personajes como Felipe Calderón, como Margarita Zavala, como Anaya, ahorita se nos escapa el nombre completo, únicamente por el nombre que le quedó de mote en la campaña pasada de Canallín. Así también hay otros personajes innombrables totalmente, tanto de la palestra del PAN, los panistas, como de la gavilla de los priistas. Hoy se están plantando en esta temática o en este discurso de que el gobierno actual en 2 años no ha hecho nada. Y la realidad es que no pueden presumir de mucho durante todo ese tiempo que ellos estuvieron gobernando. Así que vamos a exhibir toda esta situación, vamos a dar estas opiniones y también esperemos que ustedes las escuchen, porque generalmente se pretende y se ha pretendido en todas las campañas sorprender a todos los ciudadanos tratando de presentar personajes, cuando menos a nivel local, con la cara lavada de que son personas decentes y que pues no tienen relación con los pasados, ¿no? Cuando en la práctica vemos que sí, a final de cuentas se juntan para hacer todas sus tropelías. En fin, ese va a ser nuestro tema del día de hoy y vamos a analizar spot por spot de todos, absolutamente todos los partidos políticos en esta precampaña que ya inició con golpes bajos, ya inició con verdades a medias, ya inició con verdades ocultas, en fin, va a ser un programa realmente interesante. Así que, pues, ya se está incorporando en este momento uno de nuestros desarrolladores del tema, el licenciado Octavio Álamo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo te va? Bienvenido, ¿cómo estás? Aquí estamos bien y de buenas. Excelente, estamos ya abriendo el programa. Estamos nada más esperando a que se incorporen los demás panelistas. Ya estamos haciendo unos comentarios con antelación, como se dice vulgarmente, calentando el ambiente, ¿verdad? Ya para que se sienta esta vibra de la información. Y por cierto, pues ¿cómo sigues con respecto a lo del COVID? Que pues sabemos tienes ese problema. Hasta ahorita bien, gracias a Dios, pues ya ahora sí nada más quedó la pura fatiga, ¿sí? Gracias a Dios ya está mejor, ya camina, ya habla, ya su oxigenación está al 90%, y pues ya nada más esperemos a que se restablezca al 100%, ya nomás le falta lo que es un poco la movilidad y la fatiga, es todo. Ya puede hablar, anteriormente ni siquiera podía hablar, ahorita gracias a Dios ya. Excelente, no, pues felicidades, qué bueno. Ya 22 días. Sí, claro, o sea, pedimos por ella y pedimos por toda la familia, ¿verdad? Para que ustedes también no se vean contagiados, ¿no? Finalmente, Y primeramente Dios es lo que estamos enfermedad pidiendo. grave, ¿no? Finalmente. ¿Y qué tal, cómo pinta que los juzgados sigan cerrados?
¿Y cómo pinta que no haya todavía los juicios en línea, no? ¿Qué ha pasado con eso? Hay una cuestión que yo quisiera hacer mención. No es una, pues, que puedo decir una denuncia, pero sí me cayó mal el día de que fui al juzgado el viernes pasado. Fui a la ciudad judicial porque de acuerdo al circular que mandaron, podías, nada más de casos urgentes familiares, en asunto familiar podrían darle entrada, ¿no? Ok, es correcto. El juzgado que estaba de turno. De guardia era el juzgado 10º de lo familiar. Ajá. Llego al juzgado 10º familiar con una petición presentando un interdicto para recuperar unos menores que están en conflicto. Que digo, si no, eso no es un urgente, no hay otra cosa, porque muchos piensan que la pensión alimenticia es lo más urgente, ¿no? También estamos hablando de una situación de unos menores que pueden estar en riesgo. Estado de riesgo. Es correcto. Sí, por ser un interdicto. Sí. Llego, me atiende una persona y lo primero que veo es que la persona no trae cubrebocas. La que sale del juzgado, ni siquiera podías entrar al juzgado, sino que los policías le hablaron y sale hasta donde está la reja que da al estacionamiento. Lo primero que veo es que la persona sale sin cubrebocas, ¿no? Y se supone que estamos hablando de una ciudad judicial en donde los funcionarios deberían de tener ese cuidado. Sí, de hecho están en protesta porque dicen estar en riesgo y no quieren que se abran los juzgados, ¿no? Y sin embargo no llevan las medidas necesarias. Así es, ni siquiera el protocolo, ¿no?, de seguridad. Sale la persona, agarra los documentos, se mete y dice, ahorita le traigo su acuse. Ándale pues. Después de hacerme esperar casi 45 minutos, se presenta de nueva cuenta esta persona y me dice, ¿sabe qué? No le podemos admitir su demanda. Le dije, mira, no es una demanda, es una solicitud, es un interdicto, le digo. Dice, que no se lo podemos aceptar. Le digo, discúlpame, le digo, pero lo primero que debes hacer es aceptarla. Y si ya, una vez que se venga el acuerdo, en donde el acuerdo me diga por qué razón. Una total ignorancia, ¿no? Del procedimiento. Fundado, le digo. Así es. Ignorancia, le digo, total. Dice, no, es que me dijo el juez, y eso lo voy a hacer porque estoy esperando que abran el Consejo de la Judicatura para ir a presentar una queja. Una denuncia, claro. Porque esta persona me dice, y no creo que sea el juez, pero así lo involucró, dice el juez que estos son puros chismes. Le digo, perdón, esto, dice que son puros chismes y que al rato las personas se van a conciliar. Y que pues esto, pues que mejor vayas a la ciudad judicial, a la Procuraduría del Menor, sí, de los menores, y que ahí la presentes. Ay, qué caray. Le dije, espérame, le digo, allá son asuntos penales, le dije, aquí son asuntos familiares, y el interdicto es para que el juez al momento de recibir le dé la orden de que esos niños queden protegidos, le digo, porque se tiene el temor fundado, por eso se llama interdicto, porque existe un temor fundado, de que los menores sean llevados a otro estado. Dice, bueno, si se los llevan a otro estado, pues entonces usted tiene que ir al otro estado. Con esas palabras. Fácil, no, qué bárbaros. Es una persona, perdón por la expresión, pero no creo que haya sido abogado, ni siquiera estudiante. Y no creo que el juez haya dicho que esto que me dijo la persona. Entonces le digo, dame el nombre del juez porque voy a presentar una queja, le digo, ante el Consejo de la Judicatura. Dice, mira, a lo mejor no ponga la queja, el día 2 se va a abrir y se viene el día 2 a ver a quién se lo turna. Entonces estamos hablando de que me están poniendo gente que en verdad no son profesionales, involucran a los jueces, diciendo el juez dio la orden, y no creo que el juez haya estado ahí, sinceramente. No. Porque ya estábamos hablando de que yo llegué alrededor de las 2:30 de la tarde. Sí. Llego, para presentarlo, el policía lógicamente me dice, oiga, no hay servicio, no puede pasar. Le dije, no, pero hay un juzgado de guardia, el cual tiene que estar de guardia por si existe alguna demanda, alguna denuncia de emergencia. Le digo, y esta es una emergencia, le digo. Dice, ¿de qué es su asunto? Entonces digo, bueno, el policía, digo, es familiar. ¿Y no le pediste su pero nombre? Es que nada más se aceptan. ¿No le pediste su nombre a la persona que te atendió? No.
No, pues era un policía, dice, es que nada más se le está dando entrada a las pensiones alimenticias. Le dije, mira, ¿por qué no hablas? Y le dices que hay aquí una persona que trae un interdicto familiar. Porque también eso es irresponsable, ¿no? Por parte de la autoridad, el poner a policías a contestar edictos, ¿no? Yo creo que es Entonces, no, y él fue y les habló fatídico. a los del juzgado, me trae un teléfono y me dice, le hablan del juzgado, dice, licenciado, buenas tardes, disculpe, ¿de qué es su asunto? Le traigo un interdicto para recuperar la posesión de unos menores. Ahorita va personal, así me dijeron, va personal por el documento. Baja este muchacho que cuando lo veo, digo, caray, a su modo de vestir parecía un cholo, ¿eh? Sí, de Bueno, veras, o sea, el modo de vestir no, del muchacho, nada que ver con no una vamos persona que se a supone juzgar debe por trabajar eso, pero en el bueno, Poder Judicial. Pero eso es lo de menos, ¿no? sí. Eh, Me agarra los documentos, licenciado, ahorita le traigo el acuse, tardaron 45 minutos y no se lo podemos admitir. A ver, espérame, digo, es que aquí tu labor es, viene, lo sello, le doy su acuse y ya la autoridad tendrá que fundar y motivar el por qué razón no Es puede correcto, aceptar te esto. tiene que contestar la autoridad. Así es. Entonces me dice, no, dice el juez que esos son puros chismes. Le dije, mira, todos los hechos los puedes catalogar como chismes, pero tienen su valor cuando una vez que presentan las pruebas. Le digo, entonces, le digo, dame el nombre del juez. Dice, no, no se lo puedo dar. Ah, caray. Le dije, no importa. Le Ahí digo, tiene que sí. estar en el Consejo de la Judicatura. Le digo, ¿por qué esto lo voy a poner? Le digo, voy a poner una queja en el Consejo de la Judicatura porque esto no es profesional. Dice, no, también el secretario de acuerdos estuvo de acuerdo con el juez de no recibirlo. Le digo, no Ahí. creo porque ellos tienen que saber el debido proceso, ¿verdad? Pero pues así se las gastan en nuestro poder judicial. Sí. Sí, es correcto, digo, y no es por demás la queja que tuvieron el miércoles pasado los abogados litigantes, ¿no? Que pues fueron a hablar con ¿cómo se le podría llamar? Titular de la judicatura, con Licón, el licenciado Licón, para quejarse. Y también les contestaron los empleados, pues, con el mismo director, de que pues también se veían en riesgo, ¿no? O sea, no sé si escuchaste esa noticia. Pues, bueno, a Licón lo conozco desde que era notificador. Bueno, estaba trabajando en el segundo penal, lo conozco desde hace años. Después él estuvo de secretario, se fue a España y lo conocí más de fondo en el Colegio de Abogados Penalistas, en donde ya me tocó tratar con él de manera ya personal. Después, cuando estuvo en los juzgados orales, me tocó llevar asuntos con él. Después lo cambian a lo que es la Suprema de aquí del estado, y ahora tenemos con que es el titular, ¿verdad? Pues qué bueno, ha tenido una carrera ahora sí que ascendente muy rápida, Muy ¿no? rápida, sí. Pero ojalá pueda él poner orden ahí en el Poder Judicial. Sí, definitivo. Definitivo. Pues aquí estamos tratando de contactarnos con los demás panelistas que al parecer han tenido dificultad para conectarse, pero estamos en esta espera. Y no sé si te gustaría que diéramos de una vez entrada al primer tema, que se llama la guerra de las vacunas, ¿no? O sea, es la entrada al programa, y no sé si quieras que ya de una vez le demos este pie, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, adelante, no hay problema. Sí. Bueno, permíteme. Sí, licenciado, ¿cómo estás? Bien. Ay, perdón. Sí, ese es el gran problema que hemos tenido, que al parecer, y eso solo es una especulación porque no lo sabemos a ciencia cierta, sino la evidencia es la que nos está dando esta posibilidad de saber que nada más entró el gobierno actual de Estados Unidos, Joe Biden, y empezaron a acaparar todas las vacunas a nivel mundial. No sé si estés de acuerdo con esto, que si esa es tu percepción también. Sí, ahorita hay una cuestión. Sabemos que alrededor del mundo hay como 300 y algo de vacunas en desarrollo.
pero que no han llegado a pasar la fase 3. ¿Cuántas Sabemos que vacunas, perdón? hay más de 300, ¿eh? Ah, ya Supuestamente subió. Yo la tenía el dato Organización que eran Mundial de la Salud 140, pero ya son 300, pues ya ya es son mucho más. 300. Son más de 300, que están en vías de desarrollo, pero nada más las que han alcanzado la fase 3, ya estamos hablando de la Pfizer, porque acuérdate que Pfizer tiene dos, la Sputnik 5 y la BioNTech. Esas dos, No. A ver, México. Ah, sí, México, ¿verdad? Sí, sí. correcto. Entonces, estamos hablando de que tanto AstraZeneca, sí, que también ya hicieron el tratado con Argentina. Sí, ya entramos, ¿eh? Ya ves que ya se hizo, de hecho estaba viendo de lo que estaba hablando Hugo López-Gatell. Si nos ponemos a sacar cuentas de las vacunas que ya están pedidas, no han llegado, pero ya se supone que han sido pedidas, sobrepasa a la cantidad de mexicanos. Entonces ya tienen un poco más de las vacunas, de lo que son en sí, el total de la población de México. Que no han llegado es una cosa, pero estamos viendo de que hay una guerra en contra de las vacunas, nada más por Lady Vacunas, para no decir su nombre, así la han bautizado. Sí, ya Lady está demandando Vacunas. a medio mundo, ¿no? Ya quiere Sí, demandar de a hecho, medio mundo. un saludo a nuestra compañera Juncán Juncán Solano. Lozano, que ya supuestamente la van a demandar. Ya Caray. Juncán Lozano también respondió, pues entonces haremos nuestro amparo, ¿no? Sí, claro, definitivo. No, ¿qué es lo que pasa? Ya hay un término nuevo, no sé si has oído hablar de la infodemia. Ese infodemia. término Sí. lo están usando, ya empezó a salir, y lo que se llama la infodemia es una serie de desacreditamientos a cualquier cosa. Estamos al aire. Que pueda infundir temor o cuando menos cambiar la percepción que se tenía respecto a algo. Entonces, ya se le llama infodemia, porque es una serie de acusaciones, de dimes y diretes, y tiene como base siempre atacar lo que haga el gobierno. Si hablamos de que el gobierno dice, va el Tren Maya, empieza la infodemia en contra de todo lo que pueda pasar con el Tren Maya. Se habla de las vacunas de la Sputnik 5 y entonces empieza la infodemia en contra de el por qué se la compran a Rusia, que es un país antidemocrático, es un país corrupto, entonces ya no nada más estás hablando de la vacuna, estás hablando mal de un gobierno que a ti no te consta. La guerra de las vacunas, de hecho, no sé si has oído hablar de un ¿cómo se llama? Un libro de una odontóloga que ahorita es un bestseller. Sí, ¿no? sí, también. Sí. Esta señora que se llama Laurian, la cual dice, es mi punto de vista particular y profesional. Entonces, o das un punto de vista o das el otro, ¿sí? No puedes silbar y comer pinole, decía mi abuela al mismo tiempo, ¿no? Sí. O comes pinole. Entonces, es una serie de desinformación y lo que le están llamando también terror cibernético. Sí. Estás diciendo, no, es que esa vacuna está en procesos y en vías, ¿no? De ser aprobada. Y empieza la guerra, ¿no? Que la vacuna, la Pfizer, es la peor. De hecho, los gobiernos, tú bien sabes que han querido comprar los estatales y no han podido. Quieren ellos que ya tienen, por un ejemplo, nuestro queridísimo gobernador. Sí, es correcto. El gobernador dice que ya hay 300 millones de pesos listos para la compra y que han pedido a medio mundo el hecho de quererle comprar las vacunas. Pfizer definitivamente dijo no está a la venta para ningún gobierno estatal, única y exclusivamente para gobiernos federales. Correcto. ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Pepe Gómez? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hace ratito traté de entrar, pero no entraba. Ok, una disculpa por eso. Ya. No, adelante. Qué bueno que ya estás con nosotros. Estamos con el tema de la guerra de las vacunas. Venga. Y haciendo una recopilación a lo que ya teníamos avanzado, pues eso de la infodemia que comentabas tú, mi estimado Octavio, es una característica ya
inventada, digamos, de alguna manera en el momento en el que se instituyen las redes sociales como una parte de la información, ya no como los medios tradicionales de la información. Y en este caso, pues la mejor infodemia la mejor táctica es llenar de diferentes informaciones a las personas para que se confundan y no tengan esta certeza e inclusive imbuir, como tú lo habías dicho, imbuir el pánico en las personas para que una u otra cosa no sean aceptadas e inclusive las mismas teorías de la conspiración, ¿no? En este caso, la Sputnik V ha sido atacada no solo en México, también en los países europeos, pero curiosamente en los países europeos donde ya se tenía un contrato desde el 2019, así como México, un contrato para surtirles 35 millones de vacunas, pues resulta que Pfizer les dice que no es posible por X circunstancias, ¿no? Que a lo mejor son pretextos, porque entrando, como ya lo habíamos comentado en un inicio, el gobierno de Joe Biden, pues hace la vacunación más extensa de todo el mundo. Y esto pues no es gratuito, o sea, tendría que haber sacado vacunas que Pfizer ya tenía comprometidas con México y con la Unión Europea y beneficiar en este caso a los Estados Unidos y a Israel, que son los países beneficiados. Correcto. Ahorita en las estadísticas, pues obviamente México no se va a ver bien. Hay una promesa de, digamos, llegar con estas otras vacunas, porque ya también México tiene tratos con CanSino, tiene tratos con otras vacunas de la India, creo que van a ser los mayores productores los de la India. Y una noticia todavía más importante que nos da más gusto de todo es que el laboratorio del Politécnico Nacional también se está dedicando ya a desarrollar vacunas y está entrando a esta, digamos, dinámica de la construcción de las vacunas, porque dentro de los tratados, en el momento en el que se les otorga el presupuesto por parte del gobierno mexicano a estas empresas, también les está dentro de ese contrato que acepten el intercambiar información con los laboratorios mexicanos. Pepe, ¿qué opinión tienes acerca de esto? Mira, muy bien, muy buen comentario. Nomás añadiendo que Pfizer definitivamente chaqueteó, es la mera verdad. Pfizer, no me digas que no tiene la capacidad de hacer una producción para cumplir los convenios iniciales. Es muy extraño que en los países del dinero, los países que hasta es muy, hay hasta rumores, la teoría de la conspiración, Israel, ¿sí? Un país extremadamente rico, muy sospechosamente a ellos sí les están surtiendo, sí, y les están surtiendo en cantidades estratosféricas, digamos. Así es. Y países como México, como Italia, como Francia, de hecho Italia está, creo que hizo una demanda a nivel internacional contra Pfizer por incumplimiento de convenio y de contratos. Así es. Entonces, aquí lo único que te está diciendo es eso. Estados Unidos está vacunando un promedio de 1.200.000 vacunas diarias. ¿Por qué ellos sí? Dinero, México mandó dinero. Es correcto. Entonces, por supuesto que aquí hay bola negra y también lo que se ha estado comentando en las redes y por medio de gente muy capaz, científicos, epidemiólogos, en donde dicen qué objeto tiene cubrir un país y los demás quedan descubiertos. ¿Sí? Al ratito, las variantes de los demás países van a volver a caer a recontaminar. Es correcto. Y la forma real para sacar esto adelante sin mayor problema de que pudiera estar
regenerándose esta cepa o este tipo de cepas que se están dando allí en muchas partes del mundo, tarde o temprano les va a regresar si es que no se cubre cuando menos el 40-50% de la población mundial, ¿sí? El tráfico aéreo no se está haciendo casi nada, salvo algunos países en específico que no dejan la entrada a ciertos países, ¿verdad? Precisamente por su nivel de contaminación. Aquí en México no hemos hecho nada. De hecho, en México la forma de contagio fue vía aeropuerto. Sí, es correcto. Entonces, está viendo nuevos cambios de cepa y México, la mera verdad, no está tomando más que las más mínimas precauciones y muy deficientes. Y otra cosa, para concluir, la vacuna Sputnik o Sputnik, como dijo nuestro presidente, por ahí, la vacuna Sputnik, a mí en lo muy particular, con lo muy poco que sé, por supuesto, al respecto, a mí es la que me daría más confianza, simple y sencillamente por el hecho de que los laboratorios Gamaleya, que son creo que uno de los más, con un historial de efectividad enorme, ¿sí? De donde Pasteur, Luis Pasteur y excelentes científicos han generado la vacuna. De ahí se generan varias vacunas que utilizó todo el mundo, ¿sí? Para muchas otros tipos de enfermedades, ¿sí? Entonces no sé cuál es más bien la reticencia de ciertos países a esa vacuna. Y más bien, sí lo sabemos, ¿sí? Se intuye y se siente. Es el dinero. Sí. Es el dinero. Sí, porque... Entonces, estas personas, Pfizer, AstraZeneca, CanSino, todo es de capital israelita, capital americano. Sí, es lógico. Pero aquí, aparte, su estrategia para vender al mundo les está fallando. ¿Sí? Están vendiendo nomás a ellos mismos, tratándose de proteger de una forma sin estrategia y que tarde o temprano, si no hacen las cosas adecuadamente, si no sueltan las vacunas a los países, tarde o temprano se les va a revertir. Sí, es correcto. Octavio, ¿tienes alguna aportación más? Pues mira, aquí como decía Pepe, todo eso tiene que ver con el panorama económico, ¿no? Estamos hablando de que si en Estados Unidos, bueno, dicen que Israel, ahorita, dado la cantidad de su población, ¿sí? Al 25 de enero teníamos que ya casi 23 millones de vacunas fueron en Estados Unidos. A China fueron cerca de 16 millones de vacunados. Estamos hablando de personas vacunadas, ¿eh? Y Israel apenas para 25 de enero tenía 4 millones de personas vacunadas. Mientras que Italia y España pegaron el grito en el cielo porque nada más habían podido vacunar un poco más de 1 millón, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo la diferencia de Estados Unidos, China y el Reino Unido está en tercer lugar con las personas con mayor vacunación. Mientras que en América Latina, ya estamos hablando de Estados Unidos hacia abajo, la cantidad de vacunación no ha llegado ni siquiera al millón, ¿no? Hablamos de que aquí, lógicamente, las grandes potencias, las que demuestran mayor economía, son las que están siendo vacunadas. ¿Qué nos habla esto? Que simplemente estamos hablando de que el que más tiene y el que más puede es al que más le dan. Entonces, ¿cuándo vamos a esperar que la América Latina, Asia, África y los países pobres puedan ser vacunados? Hay una cosa ¿dónde es? Por aquí tengo la información. Hay un país en donde nada más han sido vacunados 25 personas, porque esa fue la dosis que llegó. Y es un país de Asia. Es un país de Asia en donde nada más 29 personas habían sido vacunadas. Estamos hablando de que únicamente les llegó un paquete con tantas vacunas y nada más la vacunación era única y exclusivamente para las personas que se encargan del sector salud. En Guinea.
Se han podido, en Guinea nada más se han podido 25 dosis nada más. Y no es una población menor, Guinea, no es tan chiquita, tiene mucha población. Tiene bastante población. Pues ahí nada más se han vacunado a las principales personas que están hablando del círculo del sector salud. Sí. Es decir, a ustedes sí los vacunamos y espérense a ver hasta cuándo les vuelve a tocar otra. Estamos hablando de que mientras en un país están 25 millones, y eso fue para finales de enero. Ya estamos hoy a 5 de febrero. Y si estamos hablando de que en Estados Unidos está vacunando 1 millón, aproximadamente diario, quiere decir que Estados Unidos ya tiene aproximadamente 30 millones de sus habitantes vacunados. Entre ellos, Pepillo Origel, ¿verdad? ¿Qué les parece si les doy el dato duro? Porque así tiene que ser esto. Y estaba hablando en la introducción al programa, porque si no sabían ustedes, y lo van a ver en la repetición del programa o en la grabación del programa, estábamos hablando que los 20 países más desarrollados del mundo tenían la vacuna y los 20 más pobres no la tenían. Así definitivamente, ni siquiera los 100 o los 20 que dijiste, Octavio, sino que no tenían absolutamente nada. Y los primeros en poner el grito en el cielo fueron la Unión Europea, porque ahí prácticamente el contrato lo hicieron todos en conjunto, a excepción de Inglaterra, que como comentario aparte, curiosamente, ahí nace la cepa, una nueva cepa exactamente en Inglaterra, que es un punto todavía más a estudiar y a investigar más, ¿no? Pero estaban diciendo, sobre todo la comisario Stella Kirkland, que estaba demandando a AstraZeneca y a Pfizer por la falta de entrega de estas vacunas, de los 65 millones que tenían ya pactados con ellos, no les fueron entregados. Y decían que AstraZeneca y Pfizer tienen una excusa muy buena, que dicen que la producción no es lo suficiente y sus plantas han sido rebasadas en su producción, cuando pues lo estaba mencionando Pepe Gómez, que esto pues es prácticamente inconcebible. Pero sobre todo la comisario dice que eso podría servir en la carnicería, pero esto es un contrato, dice. O sea, es una manera muy coloquial de decírselos, pero se los dijo muy directamente, ¿no? ¿Qué está pasando con los contratos y qué está pasando con la seriedad de estas empresas transnacionales que son las vacunadoras? Y que no creo que sea el hecho nada más de decir países ricos, países pobres, sino la oferta y la demanda a la que se metió al vulgar comercio internacional, ¿no? Pepe, adelante. Sí, mira, en algún momento, en algún programa anterior, habíamos hecho el comentario de que la carrera de estos laboratorios es ganar, o era el que los admitieran rápidamente y les palomearan su vacuna. Y extraño, muy extraño, a las que palomearon fueron, insisto, a las vacunas en donde el capital o es americano o es israelita. ¿Sí? Así de simple está la cosa. Entonces, aquí también, si nos vamos a un criterio mercadológico, están cometiendo un gravísimo error, tanto AstraZeneca como Pfizer, ¿sí? Porque les van a tragar el mandado en 3 patadas. Sí. Así, en 3 patadas. Correcto. ¿Por qué? Porque estos tipos empezaron a soltar ya ¿cómo te puedes decir? A su propio criterio, importándoles poco los contratos. Mientras tanto, las demás laboratorios están haciendo ya una producción verdaderamente masiva. Y hay vaticinios de gente que conoce de esto, que antes de que terminara el año,
este año, que por supuesto todos pensamos que iba a salir esto rápidamente una vez que se aprobaran, y no fue así por el agandallamiento de esos países. Entonces, hay gente que conoce perfectamente de mercadología y auguran y aseguran que antes, te estoy hablando para eso de septiembre, octubre, hay una super oferta de vacunas en todo el mundo. O sea, una cantidad enorme de vacunas, ¿sí? Entonces aquí ya entrarán en juego efectivamente las que en este transcurso de aquí a esa época hayan sido las más efectivas. Y parece ser que hasta ahorita una de las más efectivas es la Sputnik. Entonces, miren, es correcto, porque inicialmente para el desarrollo de estas vacunas le pidieron a todos los países del mundo entre 66 y 68 dólares por vacuna. Imagínense los millones de dólares que les soltaron. Ahorita, ¿cuánto estarán costando? Digamos, por decir algo, las que están revendiendo, digamos, de las que ya tenían comprometidas, que le están vendiendo a Israel, que le están vendiendo a Inglaterra y que le están vendiendo a los Estados Unidos. $200. Y curiosamente, fíjense el dato que me acaba de llegar, dice que en Alemania para el verano van a tener el 70% de vacunados. Quiere decir que Alemania también le va a entrar a este mercado, ¿no? O ya hay datos en este mercado y entonces se ven las diferencias y entonces digamos, pacto que había o que supuestamente por esa razón no se dieron todas las vacunas a los países que contrataron, fue por el hecho de balancear la vacunación a países pobres y países ricos, lo cual no fue cierto. Fue una mentira total en la que la iniciativa, se llama Iniciativa COVAX, iba a hacer este balance, en la que México estuvo de acuerdo que se hiciera este balance, pero en la realidad vimos cómo se inclinó la balanza, ¿no? ¿Qué otro dato ibas a aportar, Pepe? Perdón. Mira, el comentario es ese, el que se supone que ya en estos días, estamos hablando a no más de 8 o 15 días, ya llega un embarco de vacuna Sputnik en gran cantidad aquí a México y que podría ser vacunada la primer fase estratégica, que serían las gentes de mayor edad. Pero aquí, por desgracia, como todo sucede aquí en México, todo se politiza, todo es política, sí, todo lo mezclan, todo es un grave problema, y salen especialistas tan estúpidos, digo, especialistas entre comillas, como Lili Telles, y algunos. Es la viróloga de México, Lili Telles. Qué bárbara, esa mujer es la estupidez andando, ¿sí? Una persona no te vaya a demandar, Pepe, porque ya anda demandando a todo el mundo. No, sí se puede demandar, sí se puede hacer una denuncia, una demanda, porque de entrada el desacreditar sin tener una fundamentación, por supuesto que entra perfectamente una demanda. Hay una reticencia casi de un 30% de personas mayores que en base a esa información de gente estúpida que no conoce de esto, están temerosos y muy probablemente no se quieran vacunar porque no es obligatoria. Y ese 30% te podría volver a generar, en caso de infección, una nueva cepa, gracias a los estúpidos políticos, ¿sí? Y gracias al especialista, esta Lili Telles, porque es ese especialista en todo, la mujer esta. Una verdadera lástima, una verdadera y auténtica lástima tener este tipo de políticos vendidos, veletas, que se mueven hacia donde les sopla el viento. No, ya se sabe a qué amo le sirve, ¿no? O sea, por supuesto. Sí, por lógica, sabemos a quién. ¿A quién responde, ¿no? Todo esto. De Salinas, ¿no? Salinas Pliego, es su empleado. Claro, Salinas Pliego y el Partido Acción Nacional y bla, 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 bla. Sí, todo el poder. Correcto. Sí, miren, nada más para darles un dato,
México ya tiene pactadas con Rusia 24 millones de vacunas para este mes de febrero. Se supone que para el día 15 ya deben de estar aquí con nosotros. Pero esto obviamente está sujeto a muchos intereses y por ahí también pues una política subterránea de los mismos Estados Unidos para que esto no suceda. Pero abonando también otro dato para lo que es la vacuna CanSino, la vacuna china. Esta vacuna va a ser de una sola aplicación. Es decir, no va a ocupar una segunda aplicación y esto va a barrer exactamente con lo que estabas comentando, Pepe. Va a barrer con las especulaciones de Pfizer y de AstraZeneca y de las empresas norteamericanas o anglo-norteamericanas que están tratando de acaparar y hacer suyo el mercado internacional. Adelante, Pepe. Sí, un comentario con referente a CanSino. CanSino es un laboratorio, una compañía que tiene inversión de gente, de judíos, entre otros, este es el de las computadoras, ¿cómo se llama? Bill Gates. Perdón, Bill Gates. ¿Sí? Tiene ahí inversión en esa CanSino. O sea, la mera verdad es un revoltijo que no se sabe con certeza quiénes son esos promotores y quiénes son los grupos que están a favor de ciertas marcas y los grupos que están a favor de otras marcas. ¿Sí? Sí. Pero para mí la única que a mí me daría yo me pondría la que llegue, es la verdad. Ya de plano. Sí, es lo que dicen, más vale estar vacunado que no. Sí, claro. De lo que sea, hasta el estilo Veracruz, con pura agüita. Pero, yo preferiría, si me dan a escoger, por supuesto, la Sputnik. Sí, hay otro pedido de vacunas de la India que llega en marzo. Aquí también se habla de 45 millones. Esa todavía oficialmente, extraoficialmente, todavía no se da a conocer en México, pero prácticamente sería la primera producción de la India vendría aquí a México. Y obviamente, como les vuelvo a repetir, todas estas vacunas van a ser analizadas en el Politécnico Nacional y aprobadas por la COFEPRIS. Así que estamos, digamos, en esa etapa de poder disponer en unos meses más de todas esas vacunas. Adelante, Octavio. Oye, hay una cuestión también, hay una farmacéutica, bueno, no farmacéutica, sino un laboratorio en Estados Unidos, la Johnson & Johnson, que está ahorita por llegar a la fase 3, como lo fue la Sputnik, en sus dos versiones. Ya sabemos que la Sputnik necesitamos 2 vacunas para poder quedar inmune, ¿no? Te pone una vacuna y creo los 6 meses tienes que tener ya la segunda dosis, ¿no? Si no, no va a servir. Pero ahorita lo que llama la atención ahorita de lo que es el laboratorio Johnson & Johnson, que posiblemente la vacuna que él produzca lo va a vender al precio máximo de $10 y está ya por llegar a la fase 3. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos le va a entrar al quite, y porque ahorita lo que es Rusia, es el que tiene, no el monopolio, pero sí cuando menos es el que tienen asegurados con más compras de vacunas. Si se llegara a dar lo de Johnson & Johnson, estaríamos hablando de que quién sería ahora sí que su más cercano. Su mercado. ¿Podremos? ¿Perdón? Su mercado. Su mercado. Sí. ¿Quién sería su mercado, no? Si hablamos que ya estaría, esto se supone que más tardar en julio, estaríamos hablando de que ya llegaría a la fase 3, que la fase 3 pues ya es para poderse probar en humanos, ¿no? Sí. Ahorita estamos hablando de que, por un ejemplo, les hablo de la Our World in Data, que es la que se supone que es una de las principales recopiladoras de estadísticas de la enfermedad COVID en todo el mundo. Él nos hace para hoy 5 de febrero, nos dice que Israel, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Canadá y China son los únicos que han podido tener más personas vacunadas dentro de sus habitantes, y que los demás apenas estamos hablando que están en la lista, pero ni siquiera han llegado, como es el caso de México, ni siquiera un 10% de su población. Pero esto también nos habla en cierta manera del atraso
y en el desarrollo tecnológico, ¿no? Y de descubrimientos, de lo que hablamos precisamente con Pepe Gómez en la ocasión pasada, de los tratados internacionales que existen con los Estados Unidos, ¿no? O sea, todo esto forma parte de un mismo plan, ¿no? A final de cuentas, los países, digamos, pobres o menos desarrollados, pues no es por su gusto, sino Claro. es precisamente por el intervencionismo norteamericano. Pues, básicamente es norteamericano el intervencionismo, ya que en los pasados 30 años fue la potencia unipolar durante 30 a 35 años. O sea, todo lo que tiene el neoliberalismo es precisamente esto, porque recordemos que en los 80s se derriba el muro de Berlín y ahí es donde empieza a derrumbarse la Unión Soviética y gracias a Vladimir Putin, pues se vuelve a levantar como la Unión o Federación Rusa, ¿no? Que es la que se conoce actualmente, ya no es la Unión Soviética, sino la Federación Rusa con los, digamos, estados que se quedaron con ella. ¿Tenías por ahí un comentario, Pepe? Sí, en el aspecto también es muy importante. A mí me gusta ver diferentes formas de hablar, de expresar, de pensar, de diferentes periodistas. Y anoche me puse a ver a latinos, a Loretito. Loretito. De vez en vez trae algunos datos precisos, acertados. De vez en vez es raro, Es muy raro. pero generalmente es un hombre en contra del sistema y se le da la credibilidad que requiere. Y tenía de invitado a un epidemiólogo muy, muy, muy bueno, no me acuerdo de su nombre, y decía, una cosa es la vacuna y otra es la vacunación. ¿Sí? O sea, la estrategia para hacer llegar esa vacuna rápidamente y que funcione. Y en ese comentario decían que para tener cubierto en este año a la población mexicana en su 100%, deberían de vacunar 520,000 personas diarias. ¿Sí? O sea, imagínate el trabajo. Y ahí se manejaba que yo ya los confundo, ¿no? Los siervos de la nación. Servidores de la nación, sí. Yo los llamo los siervos, ¿no? No tienen, ahí decían que no tenían la persona esta especialista, que no tenían ni la estructura, ni la estrategia, ni la forma de hacerlo. Y que por qué no se basaban en el sistema de vacunación de siempre, de toda la vida, en donde dice México, cuando la polio, cuando todo ese tipo de enfermedades que ya quedaron casi totalmente erradicadas, ¿sí? Llegaron a vacunar 11 millones de personas a la semana. A ver, entonces, creo que Octavio tiene una contradicción ahí. A ver, Octavio. Venga. Sí, mira, hay una cuestión, lógicamente el sistema de vacunación nacional está dirigido, yo te digo porque yo tengo conocimiento de causa en relación porque he llevado asuntos de la Secretaría de Salubridad y más que nada sobre las enfermeras que han aplicado, las personas que han aplicado estas vacunas, ¿sí? Las personas que han aplicado esta vacuna, ellas les dan un botiquín o ¿dónde llevarlas? Se van a la población, llegan a la población, empiezan a tocar casa por casa, sale la persona, si tiene niños, a su cartilla y si no le dan un papelito que ya está vacunado, ¿no? Estas personas entraban a las 8 de la mañana y salían a veces a las 10, 11 de la noche de las rancherías, de los pueblos. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a que ellos llegaban y no que ellos fueran a vacunarse, ¿sí? Esa es una. Segunda, las personas, las que hacían este trabajo, normalmente eran mal pagadas, por eso eran las demandas. ¿Por qué? Porque ya nada más se les reconocían 8 horas de labor y no las 12 o más que hacían, ¿sí? Ahora, estamos hablando de algo extraordinario, de algo que es muy contagioso, de algo que tiene ahorita los hospitales llenos y más que nada, pues yo lo viví en carne propia, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? Que ahorita lo que dicen los servidores de la nación, ¿qué es lo que hacen los famosos correcaminos? ¿Sí? Los famosos correcaminos, llega la vacuna a un lugar. Están hablando de que las personas tienen que verificar primeramente, porque esto es una emergencia, estamos hablando de una pandemia, no estamos hablando de algo que simplemente va a un sector de salud, sino a todos. Y empezamos por los más vulnerables. Los más vulnerables son de las personas, y de acuerdo a la estadística que les di la semana pasada y las fechas probables de vacunación, ¿qué es lo que hacen? Que primeramente llegamos y vacunamos a las personas que en verdad lo necesiten. Si esta vacuna llegara, en pocas palabras, hablemos de que llegara un gobierno de oposición, inmediatamente haría un acoplamiento, un monopolio de esas vacunas y no se los diera a las personas que más necesitan. Simplemente habremos que la corrupción está siempre a la mano. Si llegara, por un decir, hablemos, que llegara a nuestro estado, como fue lo que pasó con aquellos que se tomaron la foto con las vacunas y echaron a perder algunas. ¿Cómo se haría la vacunación? ¿Exactamente a quienes deben de ser o se haría simplemente a los que yo alcance, a los que yo me acomode? Masivo. Estamos hablando de que en este contexto de lo que son los servidores de la nación, ellos no vacunan, vacuna al personal, ¿sí? Ellos no vacunan, vacuna al personal. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos simplemente están viendo que las personas que vayan a llegar sean verdaderamente las que ocupen. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la vacunación ahorita es de 80 hacia arriba, si llegara un joven de 25 años o lo que pasó con el director del hospital, que él llegó a toda su familia y yo soy el director del hospital y vacúname a toda mi familia primero. O con Pepillo, ¿verdad? Es también con Pepillo Origel, ¿no? Que se fue a Estados Unidos y dice que por una aplicación le pusieron la vacuna. ¿Qué es lo que pasa con los servidores de la nación? Que está verdaderamente llegando a quienes debe de llegar. Porque si lo dejamos a los estados, nada más imaginémonos que llegue aquí. Simplemente dirían, las vacunas que nos mandó el gobierno sí está llegando a las personas, pero ¿cuántos se verían beneficiados? ¿Cuánto corrupción no habría? Oye, yo quiero que vacunes a mi familia, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? Y no me importa lo que me cueste, pero vacuna a mi familia. Lo que está pasando con los servidores de la nación es que ellos están verificando que exactamente se lleve a las personas que van en la lista. Sí, ahora bien, perdón, digo, ya nos queda claro que pues es irreal pues la propuesta. Sobre todo, Pepe, estimado Pepe, la fake news que genera Loret, pues es drásticamente atacable. Pero, permítame, ahorita un minutito nada más, regálame un minuto. Esta situación ya se había comentado en una mañanera en la que iba a ser parte de la estrategia, lo que acaba de comentar Octavio, pero también iba a intervenir el ejército, iban a intervenir el sector salud. Es decir, que se tenía planeado simplemente en una primera semana vacunar 1 millón de personas en una semana. O sea, no eran los 350,000, 450,000 que decía este virólogo, mis respetos para él, digo, pero no tiene todo el dato. Creo que tenemos otra información nosotros y que esa es la estrategia. El problema ahorita de que cualquier estrategia va a fallar porque simple y sencillamente la materia prima no la hay. No hay vacunas. Entonces, todo esto cae dentro del campo de la especulación y conociendo a Loret, pues sabemos cuál es su tendencia. ¿No, Pepe? Perdona, adelante. Sí. No, yo por supuesto, lo que dice ese señor, yo no lo tomo en cuenta porque sé que está pagado, chayoteado por ciertos grupos. Pero lo que sí me llamó la atención era el especialista que tenía ahí y que se veía verdaderamente imparcial. Sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Octavio, en el sentido de que este tipo de vacuna es completamente y totalmente diferente. Necesita refrigeración, necesita un montonal de cosas, y como también dice Octavio, las circunstancias son totalmente diferentes, ¿sí? Ahorita estamos en pandemia, en la otra era una vacunación que no había esa tal pandemia que querían nomás erradicar, pero que se hizo un plan en el cual se vacunaron, es verdad, te digo, porque ahí están los datos, casi 10 millones, un poco más de 10 millones a la semana. Entonces, a lo que quiero llegar, sí se puede hacer con una estrategia adecuada
y sin brincar los escalones, de uno en uno. Claro. ¿Sí? Y en este caso, Octavio está poniendo el dedo en la llaga, porque también de ahí se desprenden otros temas, porque eran sobreexplotadas estas personas que hacían las vacunaciones de esas campañas, porque muchas de ellas ni siquiera se les dio una pensión, fíjense, o sea, tenían más de 30 años y eran trabajadores contratados por outsourcing en el Seguro Social. Es increíble que para esta situación se haya dado, y sobre todo había características muy importantes para muchas de estas personas que yo también las conocí muy en directo, que a veces se reclutaban en rancherías y no tenían, digamos, un conocimiento pleno de lo que era el ser siquiera una enfermera, ¿no? O una persona, sino que eran capacitadas nada más para vacunar. Entonces, desde ahí el sistema estaba mal. Y si lo ponemos en ese contexto, que ahora se pongan a vacunar con ese esquema, con ese mismo esquema que traía el gobierno neoliberal, estamos hablando de que sería un contagiadero tremendo, ¿no? De estas personas que no tienen ni siquiera, o no tenían ni siquiera los medios para poder llegar a hacer su trabajo. Pero bueno, estamos terminando esta etapa. Ya nos está pidiendo el corte, la producción, vamos a decir, la producción, vamos a decirlo de alguna manera, y seguimos con la guerra de spots políticos, si les parece bien. ¿No era el periodismo y su información? Es a las 7, mi estimado, si nos puedes acompañar a las 7, estamos... ok. Porque es un tema bastante largo, es un tema bastante. que yo creo que nos vamos a aventar, yo creo que las 2 o 3 secciones, depende de la calentura que nos dé para seguir comentándolo, pero vamos con esta siguiente tema que hay que analizar los spots y hay que ver qué tanta fake news por ahí también se genera por parte de la clase política, ¿no? ¿Qué les parece Claro. si nos vemos en unos minutitos más? Y aquí estamos con ustedes, ya saben, amigos, no se nos despeguen. 5 minutos nada más. Ándele pues, perfecto. Sí.